Bienvenidos a esta presentación, a esta actividad, esta nueva actividad de Dialógica BDDH, que participa en este Día de las Letras con una nueva lectura dramatizada de diálogos literarios que en esta ocasión correrá a cargo de diferentes investigadores y especialistas relacionados con el género. Para estas fechas, los proyectos de investigación y de innovación docente tenían previstas dos actividades. Una era una dramatización en vivo, de diálogos breves y, por otro lado, una justa poética en torno a las estatuas de los jardines de la Facultad de Filología. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación pandémica en la que todavía estamos inmersos, por desgracia, hemos diseñado una nueva actividad que sustituye a las actividades previstas y que se va a desarrollar íntegramente online como medida de precaución. Con estas lecturas queremos dar continuidad a esa tarea de difusión que desde hace ya algunos años venimos realizando desde Dialógica BDDH y el Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajo Medieval y Renacentista, adscritos ambos al Instituto Universitario Méndez Pidal de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo de estas actividades es dar a conocer entre todo tipo de público un género literario de arraigada tradición, no solo en las letras hispánicas, sino también en la literatura universal. Para ello hemos recurrido a este formato, es decir, al formato de lectura dramatizada en numerosos actos, tales como congresos internacionales, seminarios orientados a doctorandos, proyectos de innovación docente o actividades vinculadas a semanas de ciencias y letras, siempre teniendo en mente el propósito de acercar a cualquier tipo de público, no solo a los estudiosos del género, unos textos que en buena medida tienen grandes cualidades para su representación y para su puesta en escena. En ese sentido, la actividad consistirá en la lectura de fragmentos escogidos de aquellos diálogos que por su extensión no tienen cabida en nuestras dramatizaciones habituales. Estos diálogos son obras, en muchos casos, principales para la historia de este género y hemos pensado que por fin era hora de que especialistas en los mismos, en esos diálogos, entresacaran pasajes representativos y en colaboración con algunos compañeros dieran voz a esos personajes que las dimensiones de los textos han mantenido generalmente en el silencio de la lectura mental. Los especialistas entonces introducirán sus fragmentos exponiendo de manera sucinta los aspectos inexcusables sobre la obra de la que se han extraído y sobre su autor, de manera que sea posible para todos entender cuál es la clave interpretativa y qué papel juega ese fragmento en el conjunto. Las lecturas dramatizadas que hemos preparado para este Día de las Letras 2021 se llevarán a cabo en dos sesiones. Está la sesión de hoy, del lunes 19, y habrá una segunda sesión el miércoles 21, a la misma hora. Ambas sesiones quedarán grabadas y se subirán posteriormente a nuestro canal de YouTube. Y además publicaremos en el mismo canal lecturas dramatizadas que algunos colaboradores nos mandarán que no podían asistir hoy y entonces van a grabarlas por su cuenta y nos las van a mandar. Las compartiremos en el canal de YouTube también. Entonces, en esta primera sesión se leerán 5 fragmentos de 5 diálogos y el orden va a ser el siguiente. En primer lugar será De Motu Hispaniae, de Juan Maldonado, después Del lenguaje, de Agustín García Calvo, Espejo de ilustres y perfectas señoras, de José Rojo, Coloquios, de Baltasar de Collazos y, por último, Diálogo, en el discreto, de Baltasar Gracián. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la primera lectura de esta tarde, que, como acaba de decir Alejandro, es de Motu Hispaniae, de Juan Maldonado y corre a cargo de Mercedes Fernández Valladares, que hará primero una contextualización de esta obra y a continuación realizará una lectura dramatizada con la colaboración de Alejandro Cantarero de Salazar. Esperamos que les guste. Cuando quieras, Mercedes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Juan Maldonado fue un clérigo humanista formado en Salamanca a principios del siglo XVI, que a pesar de su elegante cultivo del latín, de su temprana asunción del erasmismo y de una interesante producción en la que sobresalen los diálogos, pues ha sido tachado en ocasiones de humanista oscuro porque no tuvo la intensa vida social e intelectual de corte e itinerancia de los grandes humanistas españoles.
Su vida la pasó prácticamente sin salir de Burgos. Allí ejerció como capellán, como examinador de la diócesis, profesor de latinidad en la Escuela del Cabildo y en el estudio de gramática que financió el regimiento. Hay tres aspectos de su vida que merece la pena destacar y no quiero alargarme más. El primero es que fue uno de los humanistas españoles que se carteó con Erasmo, quien le correspondía con bastante asiduidad, lo que llegó a molestar incluso a los integrantes del llamado Estado Mayor Erasmiano en la corte. De hecho, Maldonado fue el que dio la primera noticia a Erasmo del éxito de sus coloquios, que circulaban manuscritos por Burgos ya desde 1526. Y además mantuvo correspondencia con Cervantes de Salazar y con Luis Vives. De hecho, fue el primer editor de los coloquios de Vives con anotaciones y comentarios por su parte. Escribió todas sus obras en latín y en ellas predominan los diálogos. Compuso 7 concretamente que se publicaron la mayoría en colectáneas, salvo el que hemos elegido de motu Hispaniae, sobre el movimiento de España, es decir, el movimiento comunero. Lo hemos elegido porque, como sabéis, se está celebrando este año el 5º centenario de la Revuelta Comunera. Y también porque es el testimonio más antiguo y de primera mano referido a este hecho histórico fundamental. Sabemos que su redacción estaba terminada en 1526. Además, es un diálogo extenso que no llegó a publicar, a pesar de haberlo revisado en 1545 y con el añadido de una dedicatoria al príncipe Felipe. Pero tendrían que pasar bastantes años para que la damnatio memoriae que afectó a la causa comunera quedara disipada y los historiadores pudieran abordar este hecho. Nos ha llegado en 2 manuscritos y solo ha tenido edición moderna a partir del siglo XIX, en traducción de José Quevedo, que es la que seguimos, aunque es un poco arcaizante, pero es más cercana que las traducciones posteriores al latín de Maldonado. Por lo tanto, es un diálogo de carácter histórico. Maldonado quiere narrar los sucesos del movimiento comunero en Burgos, de los que fue testigo directo, pero también en toda Castilla, por su prurito de historiador objetivo y omnicomprensivo. Para eso recurre al diálogo en estilo indirecto, con abundantes verbos de lengua, en el que intervienen 5 personajes. El propio Maldonado, narrador e interlocutor principal, un toledano que es su alter ego en una aparente contradicción que ofrece una imagen muy certera del conflicto ideológico subyacente a las comunidades, y como contrapunto un italiano, un francés y un alemán. Solo queda añadir que nos hemos tomado algunas licencias. No vamos a leer un pasaje concreto, sino la unión de una parte del libro segundo y otra del libro cuarto de los 7 que componen la obra. Además, hemos añadido alguna muletilla o rasgo de acento dentro de nuestras posibilidades, bueno, realmente de las notabilísimas posibilidades de Alejandro Cantarero, para marcar las distintas procedencias de los interlocutores al amparo de lo que dice el narrador al principio, que ahora vamos a ver. Y también hemos querido leer un fragmento en latín, a lo que se ha prestado con entusiasmo Alejandro, que vamos a proyectar traducido para que se pueda seguir mejor. Bien, pues pasamos al diálogo y me vais a permitir compartir pantalla. Yo no sé si me estáis viendo. Sí, Alejandro, sin ningún problema. Sí, sí. ¿Me veis bien? Vale, Sí. es que yo no me veo a mí mismo. Hay cerca de Burgos un monasterio ilustre y noble al que llaman Las Huelgas, y junto a él está un famoso alojamiento para los pobres y piadosos peregrinos. Habiendo llegado yo allí, según costumbre, para satisfacer mi curiosidad
hablando con los extranjeros que suelen sentarse en aquellos prados, vi 3 que estaban en pie mirándose unos a otros. Aplico el oído y percibo palabras latinas, pero con distintos acentos. Me alegré de verdad. Me acerco, los saludo, me contestan y me dan parte en la plática comenzada. El uno era francés, el otro alemán, el tercero italiano. Pero según comprendí, aunque naturales de tan diversas naciones, la semejanza del deseo de peregrinar a Santiago los había hecho muy amigos. Habían hablado de la variedad de las costumbres de las provincias. Cada cual había hecho pomposo alarde de la suya y, como es muy común, la habían preferido a todas las demás. Y pasaron hasta el extremo de desacreditar de mancomún a los españoles, porque desenfrenados poco habían levantado una guerra civil, despreciando las órdenes reales, profanando todo lo sagrado y mezclando algunas veces asesinatos e incendios. Se habían acalorado demasiado y un toledano vivo de talento y de lengua, que poco antes de llegar yo se había retirado del corro, defendió su patria, según entendí, con bastante osadía, sosteniendo contra el francés que la mayor parte de lo hecho había sido con justicia. Y de las chanzas se hubiera pasado a echar mano a las espadas, a no haber el alemán impedido que una disputa pasara a peligro de matarse. Habiendo pues entrado yo en lugar del toledano, me preguntaron: ¿qué furor impelió a los españoles a levantar la guerra civil? ¿Con qué consejo? ¿Con qué jefe se había hecho? Yo, que deseaba sobremanera encontrar alguno que supiese latín para darle razón de nuestras cosas y en recompensa indagar otras de él, les dije: conociendo que vosotros deseáis lo mismo que yo apetezco en gran manera, si os parece bien, sentémonos bajo estos sauces en este verde prado junto al camino, para que no nos fastidiemos de estar de pie y nos veamos obligados a interrumpir el discurso cuando nos sea más grato. Dijo el italiano: Benissimo, porque veo que ya está de vuelta hacia aquí el toledano, cuyas razones no me parecen del todo necias, y tiene en el disputar una graciosa aspereza. Dijo el alemán: sentémonos en círculo para entender mejor al que hable. Tú, toledana, siéntate por tu orden. Tu partido no será desatendido si der Franzose de nuevo te insultara. Dijo el toledano: yo me alegraré mucho con tal que nadie se incomode, porque yo quiera persuadir a toda costa que mis conciudadanos no han contraído mancha alguna de crimen de lesa majestad. Jamás negaron al rey la obediencia debida. Pues entonces, muy difícil partido tomas, dije yo, si piensas eximir de culpa a tus toledanos, porque no hay duda que conmovieron la España con la guerra civil y fueron abiertamente los primeros autores de alborotos. Dijo el toledano: no niego que fueron los primeros en correr a las armas, los primeros que levantaron aquel grito sedicioso: ¡viva, viva el pueblo! Pero también sostendré con valor que ellos nada derogaron a la dignidad real, nada quitaron a la monarquía, a no ser que tú juzgues digno de inculpación el haber querido hacer a su rey más rico, más poderoso, más amado de los suyos. Dijo el italiano: no nos conformamos en que este asunto se trate así. Nosotros deseamos saber cuál fue la causa para comenzar tan grande empresa, y podéis hacernos este obsequio vosotros que presenciasteis los hechos y tuvisteis tal vez alguna parte en ellos. Pues acercaos, dije. Al instante empezaré a hablar de La Coruña, de donde terminadas las cortes había partido la Armada Real. Dijo el italiano: avrò un grande piacere. Y añadió el francés: y el alemán y a mí nos será también sumamente gustoso. Commence, allez-y. Al partir Carlos para Alemania, muchos le siguieron, cada uno por sus motivos. Adriano de Utrecht, que quedaba como regente del reino, triste como le convenía aparentarlo por la partida del rey,
convocó al instante el Consejo para reducir a los de Toledo y Valencia e impedir que en adelante se levantase motín alguno en los restantes de España. Porque había entendido por muchos y claros indicios que los más de los grandes habían llevado muy a mal que, estando el rey en España, no hubiese comunicado con ellos casi nada acerca de los grandes negocios. Ningún consejo les había pedido, y al tiempo de su partida no les había confiado alguna parte del gobierno. Además, todo el pueblo quejoso se lamentaba de que los procuradores que las ciudades habían mandado a las cortes, unidos con los amigos del rey, habían conspirado contra la débil plebe para que fuese oprimida con nuevos y muy bien meditados tributos. Al referirlo, parecerá increíble cuán vario y cuán diverso fue el rumor que amedrentó y enfureció a todas las ciudades y aldeas, a saber, que en las Cortes de La Coruña se había decretado y los procuradores de las ciudades habían sancionado que por siempre en cada un año se obligase a pagar al pueblo tributos intolerables e increíbles, y para que más pronto llegasen a manos del rey serían exigidos por duros e implacables arrendadores, que cada hombre y cada mujer había de pagar al fisco una moneda de oro todos los años, y que cuantos hijos e hijas tuviere, otras tantas monedas de oro pagase al rey. También se susurraba que habían de tomar cuenta de las tejas de las casas y que según su número se exigiría nuevo tributo. A este tenor corrían otras muchas voces con las que los miserables españoles, especialmente los pobres, estaban angustiados. Quod quidem figmentum unde prodierit, quid tantae fuerint impietatis auctores, non plane diguinaverim. A primoribus hortum quidam existimant, quod aegre tulissent minoris abs rege factos quam dequit, denique tempora percuperent ut rex sua ipsorum opera indigeret, alli credum ab iis qui duces populorum fuere, quique sunt inquicitatibus, et earum communni concilio dominati, omnia conflicta, quos suos intercives eminerent. Mihi neutrum credibile videtur, neque cuiquam sanae mentis existimo. Por lo tanto, diré lo que oí de las causas y pretextos para los alborotos de Toledo. Los toledanos, porque se corrió la voz de que el rey había ordenado prender a Juan de Padilla, que miraba muchísimo por el pueblo, corriendo por las calles y plazas, habían comenzado a gritar a una voz: ¡Viva, viva el pueblo! Esta voz de la plebe era entonces el signo de la guerra civil en todas las ciudades. Habían arrojado de la ciudad al gobernador, habían ocupado el Alcázar y habían proclamado general a Juan de Padilla. Pero esto mejor lo contarás tú, toledano, que si no me engaño, te hallaste, y no de los últimos, en toda esta danza. Lo confieso, francamente, fui uno de los que gritaron y no me arrepiento mucho de ello. Otros muchos más avisados que yo se engañaron también. Pero ¿quién se hubiera atrevido entonces a obrar de otra manera? O por mejor decir, ¿quiénes no tendrían por una maldad en no hacerlo? Los teólogos, los párrocos, los ancianos y muchos de los nobles que se retiraron a buen tiempo, esto mismo persuadían. Esto recomendaban extraordinariamente, y cuando a nosotros miserables nos hicieron caer en la red, se retiraron y volvieron la espalda mudada a la casaca. Maldición a tales aconsejadores. La mayor parte pagamos ahora lo que jamás imaginamos. Siempre quisimos que el rey fuese salvo y feliz, y hemos sido condenados como sediciosos y perturbadores de la paz. ¿Mas por quién? Por los mismos que pelearon con nosotros. Mas prosigue tú, que estás desapasionado. Yo no podría decir sin que mi corazón viciado, según cree el francés, me traicione. Dijo el italiano:
penso que questa parte della narrazione que concierne a los toledanos se deje a ti, desenfádate y haz entre nosotros por un breve tiempo las veces de un fiel historiador. Yo sé bien que el francés traerá menos tus aserciones, pues ayer cuando porfiaba contigo lo hizo con el fin de inflamarte más, pues advirtió que cuando te enfadabas eras admirablemente decidor. En verdad que las disputas con el francés no me servirían de impedimento. Si faltase orador, francamente os referiría a lo que hicieron mis paisanos, pero este lo refiere todo fielmente, si bien algunas veces no me satisface. No cabe duda de que refiere los hechos como conviene que se refieran después de acaecidos, pero sé de cierto que si se estuviera haciendo la guerra, cantaría de otro modo. Comprendo, contesté, lo que insinúa el toledano, mas el ardor y el ímpetu de una guerra no puede describirse de modo que complazca a todos. Bastante es poner el hecho a la vista. Ahora que tú, toledano, te sosiegas, continúa. En una palabra, porque ya la noche nos interrumpe, aquella revolución momentánea, me parece, fue un furor general, pero con la diferencia de que unos se arrepintieron con más tiempo que otros. Pero hay dolor. Los toledanos fueron los últimos de todos. Quedad con Dios. En verdad, dije, sospecho mucho que ese toledano ande desterrado y lleva mal su proscripción, pues aunque disimulando hable contra los sediciosos, se esfuerza por hacer recaer toda la culpa en los nobles. No es esa mi opinión, dijo el italiano. Que lo apruebes o no, a mí me parece del todo infundada la queja del toledano, mas con oportunidad ha concluido el día. Andiamo presto a la posada. A continuación vamos a dramatizar el diálogo del lenguaje de Agustín García Calvo y la presentación va a correr a cargo de Alejandro Alvarado y van a colaborar con Alejandro Alvarado, Nicolás Asensio y Mónica Valenti. Cuando quieras, Alejandro. Perfecto. Pues a modo de presentación os diré que Agustín García Calvo escribió entre 1979 y 1999 3 extensos diálogos sobre el lenguaje, de entre 400 y 500 páginas cada uno. En ellos se suceden unas 30 sesiones, numeradas consecutivamente a lo largo de los 3 volúmenes, en las que participan 3 personajes, a modo de maestro y 2 discípulos. Estos personajes se encuentran varias tardes de verano en un apacible jardín y dialogan hasta que se hace tarde y cae la noche. Rueda es el maestro, al que representaré yo, y los discípulos son Lina, que la representará Mónica Valenti, y Trino, en voz de Nicolás Asensio. Estos 3 personajes representan 3 facetas del propio autor. García Calvo expone los motivos para esta división en el 3er volumen. Dice en los diálogos, en estos 3 diálogos, dialogan uno, que puede estar en guerra consigo mismo, de modo que ya es 2, entre los que vendría un tercero a poner paz. Por eso elige 3 interlocutores. La voluntad de estos personajes no siempre es la de dar los problemas por resueltos. Un objetivo a veces muy difícil, como veremos más adelante. Sobre este detalle se dice en el 3er volumen que sigamos, como en nuestras conversaciones de antaño, preguntándonos uno a otro, contestándonos, poniéndonos de acuerdo y desacordándonos, y en fin, que cuando llegue el caso, ya que no decir la verdad, por lo menos dejemos las opiniones divididas y en el aire la cuestión, como se debe. Para fabricar a estos personajes, García Calvo recurre a sus propios intereses y campos de investigación y escritura, de modo que Rueda representa la vertiente de los estudios gramaticales. Trino
es el representante de la escritura periodística y el activismo político de García Calvo. Y Lina es la representante de la edición de los clásicos, de sus versiones rítmicas. En esta misma época, García Calvo tituló otro ensayo Hablando de lo que habla. Y eso es lo que hacen los personajes de estos diálogos. Intentan teorizar sobre lo que están haciendo en ese momento. Voy a ver si puedo compartiros un segundo una imagen. No puedo ver. Vale, pues ya no me deja. La imagen era un dibujo de Agustín en el que, a modo de esquema, describía lo que va a hacer en este fragmento. Perdona, Alejandro, si compartes la pantalla, ¿puedes darle a la opción de presentar ahora? ¿No? Es que ha habido un pequemo error al dar los permisos y ya no me deja. Entonces tendría que salir del todo, volver a entrar. No merece la pena. Os lo cuento. Nada, bueno, el dibujo es más que nada un esquema de lo que voy a contar y podía servir para ilustrarlo mejor. Pero básicamente el fragmento es del primero de los 3 volúmenes de la trilogía lingüística. Y en este volumen se dedica al estudio de las antesalas de la gramática, de los aspectos pregramaticales del estudio lingüístico. Ahí tienen cabida el ritmo, la entonación, la división silábica, todo el rato desde el análisis del habla, todavía sin dar un salto definitivo al sistema, que dará en el tercer volumen, o a unas etapas intermedias de la práctica lingüística que componen el segundo volumen. Este fragmento es de la sesión 8 y explora una de esas parcelas aledañas e introductorias a la lengua, uno de esos campos pregramaticales. Es el de los índices mostrativos, los deícticos que conocemos todos. Unos extraños elementos del sistema gramatical que sirven para anclar el lenguaje abstracto a una realidad concreta. Sirven para hablar no de la mesa como concepto, sino de esta mesa que está aquí y que yo toco con mis manos. Sin embargo, esa realidad concreta es al mismo tiempo un problema epistemológico de primer orden, pues realmente nunca es accesible sino desde el lenguaje mismo. No se puede hablar de esta mesa sin el anteojo del concepto de mesa. El problema es que si lo que habla intenta ser al mismo tiempo de lo que se habla, inmediatamente deja de ser lo que habla, puesto que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Un poco abstruso, así explicado, vamos a proponer una analogía. Lo hablante, en este sentido, no puede coincidir exactamente con lo hablado, del mismo modo que lo vidente no puede ser nunca lo visto. Me explico. El ojo no se ve a sí mismo. Ninguno de nosotros verá nunca sus propios ojos si no es convertidos en representación. Por ejemplo, en una fotografía, en un espejo o en el agua cristalina. Esta circunstancia inapelable no impide, en todo caso, nuestro conocimiento de los mismos, pero desde luego que lo condiciona. Y en el plano del lenguaje es una frontera contra la que no cabe más que estrellarse una y otra vez. Es un límite de lo que se puede decir. Y así, sin más, pasamos al campo de la deixis. Con todo, me parece que este campo al que nos quieres introducir ahora nos obliga a entender la noción de campo misma de una manera muy distinta, más directa o literal que para los otros casos. Sí, porque esto del campo de los mostrativos... Y además, Rueda, si acudes para entrar en él a las palabras mostrativas, no estás con ello dando por supuesto que tenemos ya una noción de palabra clara y podemos así valernos de ella. Pero es que no son las palabras mostrativas lo que propiamente nos interesa, sino lo que tienen, en lugar de significado, los elementos mostrativos en general, sean palabras o no. Llamémoslos índices. Y estos ya se sabe que lo mismo pueden ser palabras que ser, como Trino recordaba, enclíticos o proclíticos de palabras, y aún meras desinencias personales de nuestros verbos, o también características de las que se llaman temporales. O ser, menos aún, índices implícitos en una contraposición de palabras como la que hay entre ir y venir, llevar y traer. O ser, más todavía, gestos deícticos de dedo índice, o de pulgar, si es para atrás de uno, o de barbilla, o de ojos, o de palmada sobre el propio pecho, y semejantes que estén debidamente configurados como señas indicadoras, de los cuales suele uno tender a pensar que serían como el sistema originario y primitivo de índices mostrativos.
sobre el cual de algún modo estarían fundados los lingüísticos vocales. Sea de esa hipótesis lo que sea, pues lo cierto es que a los niños parece que lo mismo les cuesta aprender esas convenciones de señas gestuales que las del lenguaje vocal mismo. No te distraigas más con ello y dinos ya cuál es ese campo pregramatical al que por aquí quieres introducirnos. Es, si he de decirlo solemnemente, el mundo terrenal. En fin, este lugar donde se está hablando. O sea, vamos, lo que se llama mundo vulgarmente, las cosas a las que el lenguaje se refiere. No, Lina, no el mundo que está en el lenguaje, sino aquel donde el lenguaje se produce. ¿Cómo? ¿Y ese no es este mundo del que hablamos y que conocemos? Este sí, si quieres, pero no el que conocemos. Si conocer quiere decir hacerse ideas de él, porque de este no se hace uno idea. Luego hay otro, que no es este, y que es el que conocemos. ¿Cuál es ese otro? Si a este lo llamo terrenal, llama tú al otro celestial, si te parece. Qué buenos motivos hay para llamarlo así. A rueda, Lina, dejad ya el juego. Y a ver, ¿qué es exactamente lo que quieres darnos a entender? Al cual parece referente a las cosas, ¿no? A la referencia de las palabras. Creo que debo darnos a entender, primero, que con algún lugar o mundo hay que contar como campo pregramatical, sobre el cual actúe y se monte el sistema de la gramática. Y segundo, que no puede valer para el caso la hipótesis de un mundo en general, sino que se impone la de dos distintos, a salvo de que luego lo que suelen llamar mundo real o realidad resulte ser una componenda o confusión entre los dos, como que pretende por un lado constar de cosas denominadas y por el otro de estar aquí. Pero que en suma y por lo pronto, lo que debería quedarnos claro es que una cosa es el mundo de la mostración, al que los índices deícticos apuntando desde la producción lingüística se refieren, y otra cosa es el mundo de la significación, al que pretenden referirse por su significado las palabras que lo tengan. Oh rayo cegador de la simpleza. Entiendo entonces que en términos vulgares, uno es el mundo en el que se habla y el otro el mundo del que se habla. Ah, Lina, esa fórmula de evidencia vulgar merecería grabarse en mármol, o más bien en cinta magnética, para que sonase a cada hora por los altavoces de las ciudades. Uno es el campo en que se habla, y otro el campo del que se habla. Y el uno no puede ser el otro. Ni se puede hablar del lugar en que se habla, ni por motivos bien distintos se puede hablar en el lugar de que se habla. No me cierro a la evidencia, pero veamos un poco cómo es eso. Entreveo que ese mundo del que se habla lo llamabas celestial por aquello de que es, no sé, el campo de referencia de las palabras ideales, o quizá mejor constituido por ellas mismas. Sí, es el mundo semántico, el mundo de los significados, al que está claro que sin significados no podría hacerse referencia alguna ni ser tal mundo lo que sea. Y ese mundo ideal o celestial, el que antes le decías a Lina, que es el que conocemos. Entiendo con conocemos algo como tenemos idea de, porque ideas sobre ese mundo no podríamos tener ninguna sin que haya ideas. Esto es, palabras ideales de las que tienen significado. ¿Y el otro entonces, este mundo en que estamos hablando, no lo conocemos? No en ese sentido. Mientras no haga más que estar aquí, como este en el que hablamos, sin que pasemos a hablar de él y venga a ser ya cosas de que hablamos. Mientras tanto, no lo conocemos. Pero ¿cómo diré? Palpamos, ¿no? Palparlo así en bruto, si palpar se contrapone con asir y no solo excluye la concepción ideal, sino toda fórmula de determinación, no. No palpar tan solo, sino más. Porque cuidado, este mundo en que hablamos no es ciertamente ideal, pero por algo lo llamamos mundo. Algún modo de ordenación tiene que haber en él. Es, desde luego, exterior a la operación lingüística, si no, no podríamos decir que ésta se produce en él. Y en eso se diferencia netamente del mundo de que hablamos, que evidentemente no está del mismo modo fuera del lenguaje, puesto que está en el discurso como tema y está en el aparato como vocabulario. Quiero decir, como sistema, por mal cerrado que sea, de significados. Ahora bien, hay que fijarse en lo que exterior implica. Implica que este mundo no es ajeno a, sino que está relacionado con la operación del lenguaje de algún modo. Del modo justamente que quiere indicar la preposición en cuando se le llama mundo en que se habla.
por oposición al sentido de la preposición de en mundo de que se habla. Y así es sin más evidente que el mundo en el que se habla está determinado precisamente por el hecho de que se hable en él. Campo exterior al acto de hablar, pero determinado por ese acto. ¿Y qué quiere decir ahí determinado? Que cualquiera que ese campo sea, cualquier forma que tenga o condiciones que se le atribuyan, habrán de depender de condiciones o formas que el discurso nos presente. Condiciones del discurso, entiendo bien, no del sistema de la lengua. Directamente solo del discurso, puesto que decimos campo en el que se habla, lo cual no quita para que los índices mostrativos formen, como hemos visto, parte del sistema. Pero ¿y qué formas o condiciones va a tener este mundo si hemos quedado en que no puede conocerse? Supongamos que ese campo está determinado y hasta estructurado de algún modo por el hecho de hablar en él. Pero si a nuestra vez no podemos nosotros hablar de él, como aparentemente estamos haciendo, ni por tanto podemos concebirlo, ¿qué está haciendo esta parte de nuestra teoría? ¿De qué está hablando? Tu vehemencia me deja un tanto cabizbajo, porque tiene su razón. Es cierto. Si este mundo en el que tú y yo y nosotros hablamos de él, ya no es este en el que se habla, sino aquel de que se habla. Ya parece que supiéramos lo que es tú y yo y nosotros y este, y que el objeto está, por tanto, traicionado. Y con todo, ¿no cabe también un modo de teoría que sea solamente razonamiento? Que consista no en saber lo que son las cosas de que habla, sino en concebirlas, en decir al menos lo que no son. Una diría que sí que cabe, porque al menos hasta ahora no parece que estemos haciendo más que eso. Así que ánimos, Rueda. Y si no, además de la pura negación, ¿no cabe también, como en otros puntos de desfallecimiento de la razón, acudir al mito? Por ejemplo, mirad a ver qué os parece. Tú nos has sugerido que, siendo los dos mundos no solo separados, sino en cierto modo incompatibles, lo que la gente llamamos mundo real y realidad es como una confusión o componenda entre uno y otro. Pues bien, ¿no podría ocurrírsete por la otra punta algún vislumbre de cómo han nacido del caos los dos mundos? ¿Sobre qué falta de ordenación se han constituido las dos ordenaciones? Vaya por el mito y por el caos, puesto que Lina te lo pide. Volvamos a hundirnos en el seno de la oscuridad materna. Basta con recordar sencillamente que en el caos lo que hay no es nada, y que lo que haya no está en ningún sitio. Buscando la palabra menos comprometida, vendremos a decir que hay algo. Algo, esto es, un cuantificador indefinido. Pues que no hay nada que no puede ser, puesto que lo hay. Pero no puede ser tampoco ni uno, ni dos, ni tres, ni todo, ni esto, ni aquello, ni tierra, ni cielo, ni tampoco caos. Porque eso querría decir que se le podría o contar, o señalar con el dedo, o designarlo con un nombre. ¿Se entiende algo? Se entiende por lo menos que no hay lo que no hay. Lo oigo decir, pero no lo veo. Ni aspires a tal cosa. Verlo no, por cierto. Ni concebirlo. Palparlo en todo caso. Pero no yo. Ni tú tampoco, me sospecho. Perdidos estamos tú y yo y los tres en la indefinición. En una doble indefinición. Que no se sabe ni qué es, ni dónde, ni cuándo está. Adelante. ¿Qué pasa ahí ahora? ¿Alguien dice algo? ¿Qué? ¿Qué? Lo que dice. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Lo notable a nuestro propósito es que ahí la indefinición se rompa al mismo tiempo de dos maneras tan distintas. La una, ¿quién?, por la acción misma de decir algo. La otra, ¿qué?, por la mención que en el decirlo haya. ¿Pero qué ha dicho? Por ejemplo, mundo, o mejor dicho, cielo y tierra. ¿Pero quién es el que lo ha dicho? Pues no oyes, yo que acabo de decirlo. Ya. Y tú estás en la acción, pero no se te nombra ni menciona. Todavía no. ¿Y el cielo y tierra dónde está? Pues mira, allá y allá. ¿Arriba y abajo? De mí. Ya. Y con eso la mención de cielo y tierra está, parece, donde se da la acción. ¿No es eso? Pero al mismo tiempo, yo estoy entre cielo y tierra. O sea que la acción queda a su modo dentro de la mención, ¿no era así? Así era, más o menos, para lo que podía servir el mito.
Muchas gracias, Alejandro, Mónica y Nicolás, por esta estupenda lectura dramatizada de este diálogo genial. A continuación vamos a pasar a la tercera lectura dramatizada de esta tarde, que va a correr a cargo de Sergio Montalvo, que hará la presentación con la colaboración de Catalina García Posada. El título de este diálogo es Espejo de ilustres y perfectas señoras, de José Rojo. Cuando quieras, Sergio. Muy bien, gracias, Germán. Pues el siguiente fragmento pertenece al Espejo de ilustres y perfectas señoras, escrito por el autor conquense José Rojo, en torno al año 1670. El texto se ha transmitido a través de un manuscrito validado con la firma del propio Rojo, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, con la asignatura manuscrito 8802. No tenemos noticias de que se llevase nunca a la imprenta, quizás porque Rojo, a pesar de que sí tuvo cierto renombre en el ámbito teatral, no fue un autor principal. Existe un segundo testimonio también en la Nacional, el manuscrito 17.939, firmado por un tal Valladar. Esta copia tampoco presenta fecha, pero su composición debió darse en torno a los últimos años del siglo XVII, primeros del siglo XVIII. En cuanto a la estructura, el Espejo de ilustres y perfectas señoras se organiza en 8 diálogos y a lo largo de estos, los interlocutores, siempre los mismos y siempre dos, don Enrique, padre, y doña Blanca, hija, debaten sobre los 3 estados de la mujer, es decir, la juventud, momento en el que aún es virgen, el matrimonio y la vejez, ligada a la viudedad. El progenitor se encarga de conducir con sus palabras a su descendiente, puesto que ambos pertenecen a la nobleza, y él necesita que ella obre con virtud para mantener la fama de la familia. El fragmento que vamos a representar pertenece al diálogo séptimo, que es uno de esos diálogos sobre la viudedad, junto con el octavo. En él, don Enrique, el padre, trata de hacer razonar a su hija, que se encuentra destrozada por la pérdida de su marido. Y este padre lo que quiere hacer ver a su descendiente es que hay vida más allá de la muerte y que ésta es más feliz. La elección del diálogo no ha sido azarosa y me habría gustado poder presentar algo más alegre. Sin embargo, el diálogo séptimo es quizás donde encontramos, valga la redundancia, mayor diálogo, puesto que lo habitual es que don Enrique se limite a largas charlas donde apenas interviene doña Blanca, que se suele limitar a sentir lo que dice su padre y a darle las gracias. En cuanto a las licencias del texto, hemos cortado y conectado algunos fragmentos para dar la mayor sensación de cohesión posible y así agilizar el tiempo y ceñirnos al tiempo límite. Dicho esto, vamos ya con el diálogo. Llorar sin medida la pérdida de los bienes y consuelos de esta vida, dice Séneca, es como sentir muy de propósito que algún árbol frondoso que adornaba la casa pierda el verdor y las hojas por el rigor del invierno. Si en la eterna primavera del cielo nos han de restituir con tal colmados logros los bienes que las inclemencias del tiempo nos despojaron, si los dolores temporales han de ser alegrías perpetuas y a los breves trabajos han de corresponder de descanso perdurable, qué agravio recibimos con los males. Grande es la pena que sentís, oh hija mía, extrañas circunstancias de dolor tiene la pérdida de un marido, cuando comenzaba a gozar el fruto de tantas finezas y trabajos. No os prohíbo el sentimiento, mas alabo la templanza que espero en vuestro juicio, que no olvidará la obligación que tenemos de ser con Dios unos mismos en la conforme obediencia, así en los casos prósperos como en los adversos. Así lo enseñaba San Agustín en el Sermón de la Prudencia, con el ejemplo de la mano, que es la misma cuando se cierra que cuando se extiende. El mundo llamaron era de la fortuna, donde trilla, muele y deshace los hombres con su rueda, y a la verdad no parece oficio de ciega ni de tirana, pues es el medio para que, apartado este trigo de la cizaña, se sazona para el cielo.
Los suspiros me responden y los tristes silencios me avisan del quebranto lastimoso de ese generoso corazón. Calláis y rompéis el mío. No me espanto que hagáis en vuestro dolor lo que el famoso Timantes con los padres de Ifigenia. En el retrato de su muerte, el rostro los cubrió, y vos, con mejor aviso, encerráis los afectos que, fiados de la lengua, suelen ser descrédito del ánimo. Perdonad mi escándalo, que yo probaré con evidencia que ese sentimiento es hijo del propio amor antes que del que tuvisteis por el marqués. Digo que, depuesto el dolor, os habíades de alegrar del bien que entendemos, que goza por la dichosa disposición con que partió de esta vida en el tiempo más conveniente para su alma. Pues si esto no puede faltar, ¿cómo falta en vos la conformidad y aún la alegría de que se haya cumplido la voluntad de nuestro Señor en provecho tan cierto de vuestro esposo? Si el dolor es ofensa de la divina providencia, enséñame cómo he de sufrir golpe tan fuerte sin desagrado suyo, que yo, por más que vuestra señoría acuse mi sufrimiento, conozco que aunque a mi corto valor se juntara el de todos los héroes antiguos, la prudencia de los filósofos, la templanza y tolerancia de todas las famosas matronas, fuera imposible resistir muy breve espacio el vehemente dolor que aflige mi alma. Bien sé que esta voz es para los gentiles o los poetas, y que no hay más fortuna que la disposición de Dios con que obran las segundas causas en nuestro daño o provecho. Aunque San Agustín habla de ella llamándola ciega, de tal suerte que muchas veces pasa delante de los suyos o se junta con los que la injurian. Si una ausencia de limitado tiempo es el mayor mal de dos amantes, aunque la experiencia de su firmeza los asegure y el alivio de la correspondencia entretenga, ¿cuál será el alivio que me queda en esta perpetua privación, en esta soledad irremediable? No por disculpa de mi silencio valga esta satisfacción. Solo se dirige a la alabanza de Dios y al consuelo de vuestra señoría, a quien suplico, con la humildad amorosa que ha conocido en mí siempre. Vea vuestra señoría cómo he dejado correr la lengua que acusaba de muda, y cuánto se ha de recatar de su mismo dolor, quien desea no tener después que disculpar con él, pues hay ocasiones en que aún lo bien hablado es confusión propia. Señas tengo bastantes en lo callado y en lo razonado del extremo a que os ha conducido este suceso. No quiero congojaros, que ya sé que para un triste no hay igual desahogo que no contradecirle nada. Escuchad, os ruego, prenda mía, los ratos más ociosos a un padre de quien siempre los consejos han hallado en vuestra obediente dulzura tan corteses aplausos. Y para esto os pida que pongáis los ojos en tantas ilustres mujeres que, ya por delitos de sus maridos o ya por la tiranía que irritó la envidia de su privanza, los han visto morir con afrentosa violencia. ¿Quién duda que habréis leído, entre otras, las de aquellas dos reinas del Oriente? Y si ejemplos más antiguos admitís, mirad la gloria de la gran Cornelia, resuelta en humo en un día, muerto el magno Pompeyo, a las infieles manos del que de las suyas había recibido el reino. Tanta verdad como enseñanza y reprensión a mis faltas hay en esas razones, Padre y Señor. Mas no condene vuestra señoría que yo juzgue mi pérdida por mayor que todas. Me represente vuestra señoría que ha habido más grandes trabajos. Antes me persuada que los míos los exceden todos, para que yo se los ofrezca con mejor corazón, por solo ser agrado suyo y obligación en mí la obediencia a sus disposiciones. Que si hace el dolor el mérito, qué más ventura que ser el mío tan sin medida, para que así sea el sacrificio mayor.
pues es tan liberal su misericordia que se obliga no solo con lo mismo que da, que es la paciencia, sino de que suframos con ella el trabajo de que ya no podemos librarnos, y que aun sin ella se viene a hacer más duro de llevar. Bendito y alabado sea su nombre de todas las criaturas en las edades todas. Bueno, Catalina y Sergio, muchísimas gracias. El siguiente diálogo es de Baltasar de Collazos. Forma parte de los coloquios, un fragmento de los coloquios. Lo presenta Sara Bellido y en este participa un nutrido grupo de colaboradores. Participan también Germán Redondo, Nicolás Asensio y Álvaro Piquero. Sin más, Sara, te dejo presentando. Buenas tardes. Bien, vamos a leer un pequeño fragmento de una obra que se llama Coloquios de Baltasar de Collazos. Esta obra fue publicada en Lisboa en 1568 y se conserva en un único ejemplar impreso en la Biblioteca Nacional. El autor es poco conocido. Baltasar de Collazos nació en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia, en torno a 1532, aunque no es segura la fecha. Y lo que sabemos de él es que a lo largo de su vida ejerció diferentes profesiones: soldado, mercader de paños durante un tiempo en Sevilla, escritor, hasta que finalmente marcha a Indias en 1569, donde muere en torno a 1590. Y ahí ya le perdemos el rastro desde que marcha a Indias. La obra que presentamos hoy es un texto de crítica social que se compone de 18 diálogos en los que 5 interlocutores van a ir paseando por la ciudad de Sevilla y comentando diferentes asuntos que tienen que ver principalmente con el tema que más les preocupa, que es las dificultades que tienen para vivir fingiendo ser caballeros sin serlo y sin hacienda con qué sustentarlo. El texto tiene influencias del Lazarillo, especialmente en el personaje de Fabián, y también de Aretino en el personaje de Úrsula, una mujer que se introduce a partir del coloquio 11, precisamente el fragmento que vamos a leer en este momento, junto a otro caballero, flamenco, y que parece que no es falso caballero como los otros 3 personajes que intervienen. Esta Úrsula es una mujer que ha vivido de engañar a los hombres y estas historias, anécdotas de este modo de vida les va a contar a los 3 caballeros. Sin embargo, en el fragmento que hemos seleccionado hemos prescindido precisamente de estas anécdotas porque suponen una especie de soliloquio muy largo por parte de Úrsula, sin prácticamente intervenciones de los demás. Sí nos vamos a centrar en la parte que precede a esa narración y que finaliza después de esa narración, en la que los 4 interlocutores, en este caso, van a hablar sobre las grandezas y bondades de la ciudad de Sevilla, teniendo en cuenta que el elogio que realiza esta mujer, Úrsula, de la ciudad de Sevilla, tiene que verse en un sentido irónico, como elogio interesado, en el que lo que ella va a destacar es precisamente cómo la ciudad es propicia para engañar a todas esas gentes de paso que llegan y muchas veces con dinero, por ser el foco del lugar donde entra y sale el dinero procedente de Indias. Sin más, les agradezco a mis compañeros, a Álvaro Piquero, que va a hacer de Antonio, a Nicolás Asensio, que hará de Fabián, y a Germán, que hará de Don Jorge, su colaboración en este pequeño fragmento. ¿Pero qué os parece que hagamos hasta que se haga hora de irnos a comer? ¿Qué? Que aguardemos a aquel caballero flamenco acabe de oír misa, que le conozco de allá, de Flandes, y fuimos camaradas en lo de Mes de Lorena, y será razón que ahora que está en mi tierra, servirle en todo lo que pudiere, que en ley de amistad y de nobleza estoy obligado a hacerlo así. ¿Y qué es lo que busca por acá? No más que venir a ver España, que es muy curioso y avisado y muy amigo de españoles, y él muy español, que yo os digo que en la habla nadie que lo oiga crea, sino que lo es. Y vamos, que ya la mesa se ha acabado y él me parece que se va a entrar en la sacristía. ¡Ah, señor! Oh, señor Antonio, buenos días os dé Dios y a la compañía.
Así os los dé Dios a vos, señor don Jorge, y soy tan servidor como el señor Antonio. Yo serviré en lo que mandardes, y al señor Antonio, que ha muchos días que nos conocemos y ha salido el sol sobre él y sobre mí muchas veces sin moneda de rey, ni cosa que lo valiese, y no por eso dejar de comer aquel día, y nuestros caballos y mozos. Era buena vida aquella, por vida del señor don Jorge, que aquí el señor Fabián está muy arrepentido de no le haber gustado, y dice que si tiene hijos, que los ha de encaminar a que sean soldados. Buena vida es para contar en la paz y con hacienda, pero no para pasarla. Y yo iba a entrarme en la sacristía nueva, que ya no me falta otra cosa que ver de esta santa iglesia, y de esta vi ayer harta parte, y hay tanto que ver y considerar en ella que me parece que no bastará una semana para acabarla de ver. ¿Y qué os ha parecido de la iglesia? Que no he visto y dudo que en el mundo hay otro edificio mejor, de grande y bien trazado, y todo cuanto en él hay tan a propósito y compás como esta iglesia. Que yo no hallo que le falte cosa alguna para ser obra muy acabada y perfecta, porque, aunque la de Toledo es muy extremada cosa, está muy baja y ahogada de casas y otros edificios que a ella están arrimados, pero esta, tan exenta y tan airosa y en tan buen sitio y con otras muchas particularidades, paréceme que, como Dios no críe otros juicios de hombres más acendrados que los que ahora hay, estáis seguros los de Sevilla de que se haga en todo el mundo otra cosa más acabada que esta iglesia es. Pues tened eso muy consciente, que si se pudiese imaginar y hacer mejor, que se haría, porque hay gran aparejo para ello, por la mucha renta que para la fábrica de ella hay. Y ándese por acá. Irnos hemos a pasear por la ciudad, que pues estáis despacio, otro día podréis acabar de ver la sacristía. Vamos donde mandardes. Y decidme, señor Fabián, ¿a dónde llevaremos agora al señor don Jorge? Paréceme que en casa de Úrsula. ¿Quién es Úrsula? Es una dueña ya de más de 40 años y los 27 ha gastado en andar por el mundo. Y hartos peruleros se han desembarcado en este río que no han traído registrado, ni por registrar tanto como este tiene ahora de Hacienda. Y una de las cosas grandes que hay que denotar de este populísimo pueblo es las muchas que de estas en él sustentan y las mañas y cautelas que usan, que no he leído de ningún capitán romano ni griego, aunque he leído de muchos muy mañosos haber inventado tantas mañas y ardides para vencer como estas se inventan para sacarnos los dineros, aunque a gente de nuestro jaez poco nos pueden sacar. Y así creo que no se huelgan ellas mucho con vernos por sus puertas y no tienen poco de qué dar gracias a nuestro Señor aquellos que viven casta y virtuosamente en verse libres de las semejantes, que cree que todo lo que esta cuenta pasa de la manera que ella dice con muchos. No deje yo de ver una cosa como esa. Yo os digo que holgaréis más de verla que a Lucrecia y a Antonia de Roma, y que no es esta sola en Sevilla. Y subí, que comiendo estará ella agora, que no es mujer que aguarda a que dé las 12. ¿Qué hace mi señora Úrsula? Come. Suba vuestra merced, señor Fabián, que ya ando en la fruta de postre, que en verano, como dé las 10, no aguardo más. Beso las manos a vuestra merced y tenga por su servidor aquí al señor don Jorge, que es un caballero flamenco, que cualquier favor y merced que vuestra merced le haga estará en él muy bien empleado. Con todo esto, bien me parecen los frascos. Señora Úrsula, que en este tiempo da tanto contento su vista como el fuego en Burgos por el mes de diciembre. Sí, señor, y estaba probando un poco de vino de Casallañejo, y tanto que me quieren hacer entender que es de 18 años. ¡Ea! Pruebe un poco, señor Fabián, veremos qué le parece. Oh, cuerpo de mí, cómo es de bueno. Y qué frío está, por cierto. Noble cosa es el beber y qué descaradamente se hace. Así decía un soldado de mi camarada, estando en el campo sobre Mes de Lorena el año de 1552, que con el beber se holgaba, que el comer su trabajo le costaba. Y decía también este mismo soldado que, si el beber quisiese probar su nobleza y antigüedad, que no le faltarían testigos. No le sabía mal el vino a ese, no apedrearía él las viñas, como dicen. Pero en lo de Mes de Lorena, ¿os hallasteis vos, señor don Jorge? Sí, ayer, y si no me engaño y conozco mal, vi por allá a la señora Úrsula, en poder del capitán Urbán, de quien yo fui soldado. Sí, varéades, que quise hacerme traviesa, luego que me faltó mi madre y gastar lo que con su industria y buenos consejos había ganado. Y si no acordara presto de volver al camino que ella me había enseñado, yo viniera a parar en lo que las demás.
pero como iba hallando por experiencia todo lo que ella me había predicado, acordé de volver sobre mí. Oh, qué buenos y saludables son los consejos de los viejos, que son sabios de experiencia. ¿Y cómo lo habríamos de tomar los mozos, aunque no entendiesen la virtud tan grande que tienen, sino por obedecerlos en ellos? Pero no se lo agradecemos, sino cuando caemos y venimos a padecer, lo que no padeciéramos si los hubiéramos creído, que no queremos escarmentar en las cabezas ajenas, sino en las nuestras propias. ¿Y qué eran los consejos que os daba vuestra madre? Que me estuviese queda en esta riquísima ciudad de Sevilla, que es la hornaza donde se viene a fundir y a juntar todo cuanto oro y plata se saca en cuantas minas hay descubiertas en todas las Indias y Nuevo Mundo y en Sierra Morena, y que se debían tener por locos los que dejan a Sevilla y van a Chile a buscar oro, o los que por ver mundo se van a Italia o a Flandes, pues no hay más mundo que ver habiendo visto Sevilla. Muy a propósito es todo eso para el señor don Jorge, que viene de Flandes acá por ver a España y paréceme que habiendo acabado de ver Sevilla se puede tornar y no cansarse más. Yo así se lo aconsejo. ¿Y no viene aquí por más que por ver Sevilla? No, y no me place que he venido a poco habiendo tanto que ver en ella, pues hallamos que la reina Sabat vino tan largo camino a Jerusalén solo por ver al rey Salomón. Y así, estos caballeros os deben haber traído a vos a que me veáis a mí por una de las famosas cosas que en Sevilla hay que ver. No la fama como la del rey Salomón por mis pecados, sino como la que tuvieron antiguamente la riquísima ciudad de Corintio, Laida, Ilania y Flora. Pues otras había en la ciudad más famosas a donde le podíais llevar. Y entended una cosa, señor don Jorge, que hallaréis en este pueblo la prima de todos los oficios y artes del mundo. Pues para que de veras lo entienda, contadme vos algo de lo que en el discurso de vuestra vida os ha sucedido en esta ciudad, porque por ello entienda el señor don Jorge lo que es y que le hemos hecho gran servicio en haberle traído a vuestra casa. Ya yo, señores, he dejado el mundo, gracias a nuestro Señor. Y no me pesa, sino haberlo hecho a tiempo, que con verdad dirán por mí, no juega ya Tomé porque no tiene qué. El que quisiere ser libre de los engaños y pesadumbres y trabajos que las semejantes como yo he sido dan, huya de tratar con ellas, que no hay otro remedio sino este, porque sabe que nosotros somos el peje llamado Equenéis o rémora, que según escribe Plinio, a la nao que se arrima la detiene, que no vaya a su camino. Al triste que nosotras, o las que son como yo he sido, se arriman, no hay que dejarle ir adelante, que cuando nos viene a entender, ya estoy puesto del lodo. Pues decidnos ahora, ¿qué pueblo de todos os ha parecido mejor? Pues tan buenos habéis visto. Sevilla, me ha parecido el mejor pueblo y el mejor pedazo de tierra y más abundante de todas las cosas que hay en la cristiandad, y que ella sola puede vivir sin que le entre cosa ninguna de ningún reino extranjero. En efecto, yo hallo que ella es la plaza mayor del mundo, porque de ningún pueblo, por chico que sea, se dejará de hallar gente en ella, y de todas las cosas que cría la tierra y la mar, muchos y muy principales ciudadanos, que todos los más señores de la Andalucía son vecinos y tienen sus casas en ella muchos, y muy suntuosos edificios, muy principal río, por el cual goza de todos los provechos de la mar, estando apartada de sus peligros y naufragios. Y otras muchas particularidades que por evitar prolejidad dejo de decir. Y he hallado por experiencia que decía verdad un ciudadano de Sevilla, que tenía unas casas muy buenas en Caldefrancos, y entre otras cosas de que las alababa, decía que estaban en el mejor puesto del mundo. Pues ¿en qué se fundaba siendo tan grande el mundo y que no le podía a él haber andado todo? Decía él que de las 3 partes en que los matemáticos viven en esta zona, o quinta parte del mundo que habitamos y de que tenemos noticia, que son África y Asia, Europa, es común opinión, y así lo escriben muchos autores muy graves, principalmente Plinio en el libro 3 de su Natural Historia, que Europa es lo mejor. Y lo mejor de Europa es el Andalucía, y lo mejor de la Andalucía Sevilla, y lo mejor de Sevilla Caldefrancos. A esa cuenta no andaba fuera de camino, y buen tercero tenía en vos para ayudárselas a vender bien. Pues que tan plática estáis en esto, decidnos por vida vuestra algunas particularidades de Sevilla, que se holgará el señor don Jorge de oírlas y deseamos Antonio y yo darle contexto. Muy gran camino tomaríamos si en eso nos pusiéramos, pero con decir una sola entenderá el señor don Jorge lo que es Sevilla, y es que mucho tiempo de estar en ella y muy atentamente lo ha de considerar y ha de tener buen juicio el que acabare de entender y comprender sus grandezas. Porque cierto, esta es la gran Babilonia de que tantos historiadores hicieron mención, que aunque el circuito de población de la otra sería mayor, esta creo que lo es en el tráfago y concurso de mucha diversidad de gentes que a ella acuden y residen y en la gran riqueza. Con esto se quede la señora Úrsula con Dios y vámonos nosotros. ¿Qué os ha parecido, señor don Jorge, de la plática?
Admirado estoy de las cosas que he oído, y creo cierto que así debe de pasar, como ha dicho, con muchos. Pues no tengáis duda de ello, sino que cierto podéis creer que pasan de la misma manera que ha contado, y aún otras más y de más admiración. No ha sido malo el sermón que de esta hemos oído, pues si queremos, harto provecho se nos puede seguir de él a nosotros y a todos los que le oyeren. Para aquellos que andan metidos en estas cosas, apartarse de ellas, y a los que no las han probado, guardarse y alabar a Dios por ello. Pues yo me voy a comer, con licencia de vuestras mercedes. Esa no quisiera yo dar, sino llevaros a comer conmigo. Por hoy ya yo tengo hecha la cota. Pues para mañana recibiré merced que seáis mi convidado, y aunque tengáis por costumbre cenar poco a las noches, no dejéis esta de cenar muy bien, porque lo habréis menester. Y vaya Dios con vos, que Fabián y yo, por esta otra calle, es nuestro camino. Maravilloso diálogo aquí a 4 voces, dinámico y rico. Muchísimas gracias a los 4, a Sara, a Germán, a Nicolás y a Álvaro. Y ya por último solo nos queda uno. Hoy nos queda la joya de la corona. Nos queda un diálogo de Baltasar Gracián que forma parte de su obra El Discreto y que nos va a introducir Emilio Blanco en colaboración de lector con Daniel Lozano. Así que cuando queráis, cuando quieras, Emilio, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bien, como decíais, vamos a leer un diálogo de Baltasar Gracián, un jesuita muy conocido en la actualidad, que nace con el siglo en 1600 y que muere en 1658. Empieza a escribir tarde, quizá no a escribir, pero a publicar sí, en 1637, es su primer libro, cuando casi tiene 40 años, y quizá por ello muestra una madurez desde el inicio muy grande, tiene un proyecto literario muy claro. Él quiere diseñar, en principio, 12 tipos de hombres distintos. Empieza con el héroe, después va a seguir con el político y luego vendrían otros tipos de modelos, ¿no? El varón prudente, el varón agudo, el crítico, y el discreto es uno de los paradigmas que establece Gracián. El libro se publica en 1646 y, pese a ser un libro unitario, tiene una forma muy peculiar. Los capítulos, Gracián los llama realces, siempre puso títulos originales a sus libros y en cada uno de esos realces toca un palo diferente. Si me permitís la comparación con el flamenco, ¿no? En esos realces vamos a encontrar elogios, discursos, alegorías, emblemas, encomios, invectivas, fábulas, es decir, una amplia variedad de género. Y curiosamente, algunos de esos géneros se repiten y tenemos 2 o 3 capítulos, 2 o 3 realces que son repetidos en cuanto al género. Es curioso que los que se repiten sean los grandes géneros que habían triunfado en el siglo XVI. Así que tenemos 3 cartas, 3 sátiras y 2 diálogos. Esos diálogos son el que va en el realce octavo, el diálogo entre Juan Francisco Andrés y el autor, y el realce 17, el diálogo con el canónigo Manuel Salinas y Lizán. Salinas pertenecía al mismo círculo oscense en el que se integra Gracián cuando llega a la ciudad, pero es una generación posterior. Salinas había nacido en 1616 y morirá en 1688. Va a ser uno de los grandes amigos de Gracián. Traduce a Marcial y en principio a Gracián le parece una maravilla sus traducciones, lo mete en su círculo de confianza y en 1648 utiliza varias de las traducciones castellanas de Salinas como modelo de agudeza, como modelo que es Marcial, ¿no? Pero en 1651 el canónigo Salinas publica un libro, La casta Susana,
Se publica en Huesca en ese año, en 1651, y Gracián, que no se casaba nada más que con la verdad, el libro le pareció realmente deleznable. Gracián criticó mucho este libro y esa bonita amistad que tenían terminó en una gran enemistad a partir de 1652. Pero no adelantemos acontecimientos, volvamos a 1646, momento de esa luna de miel entre el jesuita y el canónigo. Daniel Lozano va a hacer las veces del autor y yo representaré al canónigo. El realce lleva el título Hombre en su punto, que es precisamente el primero de los aforismos del oráculo manual, que empieza diciendo todo está ya en su punto y el ser persona en el mejor. Bien, el título es Diálogo entre el doctor don Manuel Salinas y Lizana, canónigo de la Santa Iglesia de Huesca, y el autor, Baltasar Gracián. Notable singularidad la de los persas, no querer ver sus hijos hasta que tenían 7 años. El mismo paternal amor, que es el mayor sin duda, no era bastante a desmentir, o por lo menos disimular, las imperfecciones de la común niñez. No los tenían por hijos hasta que los veían discurrir. Pero si un padre no puede sufrir a un ignorante hijuelo y espera 7 años la hermosísima razón para admitirle a su comunicación, ¿ya capaz? ¿Qué mucho que un varón entendido no pueda tolerar un necio extraño y que lo extrañe a su oculta familiaridad? No conduce la naturaleza, aunque tan próvida, sus obras a la perfección el primer día, ni tampoco a la industriosa arte. Vanlas cada día adelantando, hasta darles su complemento. Así es que todos los principios de las cosas son pequeños, aun de las muy grandes, y vase poco a poco llegando al mucho del perfecto ser. Las cosas que presto llegan a su perfección valen poco y duran menos. Una flor presto es hecha y presto deshecha, mas un diamante que tardó en formarse apela para eterno. Sin duda que esto mismo sucede en los hombres, que no de repente se hallan hechos. Vanse cada día perfeccionando, al paso, que en lo natural, en lo moral, hasta llegar al deseado complemento de la sindéresis, a la sazón del gusto y a la perfección de una consumada virilidad. Es tan cierto eso que a cada paso vemos, y lo censuramos en algunos, que realmente saben y discurren. Pero se conoce que aún no están del todo hechos, que aún les falta un algo, y a veces lo mejor. Y hay más y menos en esto, que va también por grados la discreta intención. Unos están muy a los principios de lo entendido, pero se harán. Otros hay más adelantados en todo, y algunos que han llegado ya al complemento de prendas, que es menester mucho para llegar a ser un varón totalmente consumado. Al modo, diría yo, que el generoso licor que es bueno, y más si es bueno el vino, tiene cuando comienza una ingratísima dulzura, una insuave rigidez, como no está aún hecho, pero en comenzando a hervir, comienza a defecarse, pierde con el tiempo aquella crudeza primitiva, corrige aquella enfadosa dulzura y cobra una suavísima generosidad, que hasta con el color lisonjea y con su fragancia solicita, y ya en su punto es pasto de hombres y aún celebrado néctar, con que entiendo por qué de Júpiter fingieron que introdujo el abortivo hijuelo vaco, no en la boca, desapacible al gusto por lo imperfecto, sino en la rodilla, reservando para la discreta Palas el cerebro. A ese modo, en el vaso frágil del cuerpo se va perfeccionando en cada día el ánimo. No luego está en su punto. Tienen todos los hombres, a los principios, una enfadosa dulzura de la niñez, una insuave crueza de la mocedad, aquel resabio a los deleites, aquella inclinación a cosas poco graves, empleos juveniles, ocupaciones frívolas, y aunque tal vez en algunos, y bien raros, se anticipe la madurez, conócese que es antes en tiempo de lo sazonado. Quiere desmentir en otros la seriedad, o natural o afectada, estas imperfecciones de la edad,
mas luego se descuida y desliza en juveniles desaires, dando a entender que aún no estaba en el punto de la entereza. Gran médico es el tiempo, por lo viejo y por lo experimentado. Él solo puede curar a uno de mozo, que verdaderamente es achaque. En la mayor edad son ya mayores y más levantados los pensamientos. Realzas el gusto, purificas el ingenio, sazonas el juicio, defécase la voluntad, y al fin, hombre hecho, varón en su punto, es agradable y aún apetecible al comercio de los entendidos. Conforta con sus consejos, calienta con su eficacia, deleita con su discurso, y todo en él huele a una muy viril generosidad. Pero antes de sazonarse, qué aspereza nos brindan en todo, qué insuavidad en el entendimiento, qué acedía en el trato, qué desazón en el porte. Pero qué tormento es para un hombre ya maduro y cuerdo haberse de ajustar, o por necesidad o por conveniencia, a uno de estos desazonados y no hechos. Bien puede competir y aún exceder a aquel de Fálaris, cuando ataba a un vivo con un muerto mano a mano y boca a boca, por ser este de las almas donde se apura el entendimiento. Revuelve después, ya cuerdo, sobre sus pasadas imperfecciones, reconoce ya con seso los borrones de su ignorancia o imprudencia, acusa su mal gusto y ríese de sí mismo liviano, ahora grave, condenando con juiciosa refleja los apasionados desaciertos en los elementos de su imperfección. El mal es que algunos nunca llegan a estar del todo hechos, ni llegarán jamás a ser cabales. Es que les falta alguna pieza, ya en el gusto, que es harto mal, ya en el juicio, que es peor. Y muchas veces advertimos que les falta algo y no acertamos a definir qué es. También tengo muy observado que anda muy desigual el tiempo en hacer los sujetos. Es que para unos vuela y para otros cojea. Ya se vale de sus alas, ya saca sus muletas. Hay algunos que muy presto consiguen la perfección en cualquier materia. Hay otros que tardan en hacerse y a veces con daño universal, por serlo la obligación. Que no solo en la perfección común de la prudencia se van haciendo los hombres, sino en las singulares de cada estado y empleo. ¿De modo que se hace un rey? Sí, que no se nace hecho. Gran asunto de la prudencia y de la experiencia, que son 1000 perfecciones necesarias para que llegue a tan grande complemento. Hácese un general a costa de su sangre y de la ajena. Un orador después de mucho estudio y ejercicio. Hasta un médico que para levantar a uno de la cama echó 100 a la sepultura. Todos se van haciendo hasta llegar al punto de su perfección. Y pregunto, ¿ese punto a que llegaron será fijo? Esa es la infelicidad de nuestra inconstancia. No hay dicha, porque no hay estrella fija de la luna acá. No hay estado, sino continua mutabilidad en todo. O se crece o se declina, desvariando siempre, con tanto variar. De modo que sigue lo moral a lo natural, descaece con la edad la memoria y aún el entendimiento. Sí, y aún por eso conviene lograrlo en su sazón y saber gozar de las cosas en su punto, y mucho más de los varones entendidos. Mucho es menester para llegar al colmo de perfecciones y de prendas. Macea primero Vulcano, y después contribuye el numen. Sobre los favores de la naturaleza asienta bien la cultura, la estudiosidad y el continuo trato con los sabios, ya muertos en sus libros, ya vivos en su conversación. Y la experiencia fiel, la observación juiciosa, el manejo de materias sublimes, la variedad de empleos, todas estas cosas vienen a sacar un hombre consumado, varón hecho y perfecto. Y conócese en lo acertado de su juicio, en lo sazonado de su gusto, habla con atención, obra con detención, sabio en dichos, cuerdo en hechos, centro de toda perfección.
Ahora digo que no hay bastante aprecio para un hombre en su punto. Hay logro, ya que no aprecio, buscándole para amigo, granjeándole para consejero, obligándole para patrón y suplicándolo para maestro. Bueno, muchas gracias, Emilio y Daniel, por esta estupenda lectura dramatizada que nos habéis ofrecido de un texto realmente precioso de uno de los autores más importantes de nuestra literatura. Bueno, la verdad es que todos los textos que se han leído esta tarde son realmente brillantes, ¿no? Creo que es una característica común y que yo creo que son dignos de ser comentados. Como nos sobra un poquito de tiempo, nos gustaría iniciar un debate, un pequeño coloquio, por si alguien quiere comentar algo sobre alguno de los textos que se han leído. Y bueno, pues damos la palabra a todos los asistentes para que quien quiera hacer alguna pregunta, alguno de los lectores o presentadores de los diálogos, o quiera hacer algún tipo de comentario sobre los textos, que lo haga. Bueno, a mí lo que sí que me gustaría decir, que me ha llamado bastante la atención, es esa capacidad que tiene el diálogo como instrumento didáctico, ¿no? Porque yo creo que es la característica común que tienen la mayoría de los diálogos que se han leído esta tarde, menos los coloquios de Baltasar de Collazos, que también tienen ese componente, pero es mucho más ficcional, ¿no? Pero la mayoría de ellos, en fin, el que ha leído Mercedes tiene ese componente propagandístico, Gracián, que han leído Emilio y Daniel, ese componente, ¿no? de discreción de Gracián y de transmisión de conocimiento y de ideas. Y, en fin, el de Agustín García Calvo también un diálogo muy complejo, que es capaz de hablar desde ese punto de vista filológico de ideas realmente profundas y que realmente nos permiten ofrecer el haz y el en vez, que es la principal capacidad del diálogo, ¿no? Es decir, los pros y los contras, una argumentación y una contraargumentación para llegar a una idea que no se presenta a priori como una verdad absoluta, ¿no? Que es lo que a mi juicio es uno de los aspectos más interesantes del diálogo literario, es decir, cómo se va construyendo una idea a través de múltiples perspectivas, de ese haz y en vez de un mismo hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo quería decir que me ha parecido muy interesante cómo se explota esa capacidad del diálogo como medio de transmisión de ideas y de opiniones, ¿no? No sé si alguien quiere apuntar algo más. Tal vez esta oportunidad de ver muchos diálogos, uno detrás de otro, más los que veremos en la sesión del día miércoles, creo que es un momento muy bueno para nosotros para poder ver realmente ese panorama, esa panorámica a través de los siglos y constatar verdaderamente que el diálogo tiene una continuidad como género desde el siglo XVI, desde el siglo, bueno, realmente antes, pero desde luego aquí, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, XXI, como es un género fuerte que realmente no desaparece en ningún momento y que sigue funcionando hoy en día por los motivos seguramente por los que Germán estaba defendiendo, porque permite trabajar las ideas de un modo muy característico que no permite un tratado, por ejemplo, que tiene otras posibilidades, pero el diálogo ofrece unas muy concretas que los autores que saben verlas pues las han aprovechado en el siglo XVI y en el siglo XX también. Y eso, creo que estas sesiones nos permiten ver eso, justamente.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro. De hecho, cuando hablamos Daniel y yo al principio, Daniel decía, bueno, es que en realidad no, como que no es un diálogo. Y efectivamente, Gracián reparte sus pensamientos entre los dos personajes, ¿no? Es decir, le quiere hacer un regalo a su amigo y entonces hace un diálogo y le cede parte de su discurso. Pero fijaos que él, que es un escéptico del humanismo, porque Gracián es un humanista pasado por el escepticismo, ¿no? Pero sigue ahí muy fuerte todo el influjo del Renacimiento, porque como he mencionado en la presentación, pone 25 capítulos, pero curiosamente los que se repiten son los que venían de todo el Renacimiento, los que habían triunfado en el humanismo. Las cartas, los diálogos, ¿no? Y la sátira, que son los grandes géneros del siglo XVI. O sea, que se ha dicho alguna vez que Gracián es un zahorí y que igual que los zahoríes encontraban en la tierra lo que iban buscando, él era un aventador de tradiciones y sabe sacar los grandes géneros del XVI, sabe pasarlos al XVII. Claro, ya no van con la fuerza del XVI porque la época es distinta, pero él era consciente de que los grandes eran estos que venían del Renacimiento. Era solo eso. A mí me parece muy interesante esto que estáis diciendo y hay que tener también en cuenta que, bueno, decía Emilio, Gracián reparte su pensamiento entre los dos interlocutores, pasaba lo mismo un poco como explicaba Alejandro con el de García Calvo, eso es muy frecuente en el diálogo, pero también es muy interesante ver cómo a veces hacen el esfuerzo de caracterizar, de individualizar a los interlocutores, darles una entidad ficcional. Creo que eso se veía bien tanto en el de Collazos que hemos presentado nosotros, como por ejemplo en el que presentaban Mercedes y Alejandro, ¿no? Donde se veía un poco el tono que se le intentaba dar a los distintos interlocutores. Es decir, que hay un esfuerzo porque aunque se esté presentando un pensamiento a veces monológico, es decir, entendiéndolo como que realmente la idea que se está presentando es la del autor, el autor busca la manera de presentarla de una manera dialógica para así ficcionalizar esa multiplicidad de voces y conseguir la apariencia de que ese pensamiento suyo en realidad es el fruto de la suma de los pensamientos de todos, cuando en realidad no es así. Eso es muy interesante, eso es algo que se consigue con el diálogo y no con muchos otros géneros. Mercedes había levantado la mano. Mercedes. Sí, gracias. Yo, bueno, realmente es abundar en lo que ya estáis diciendo y además yo no soy una advenediza a estas cuestiones de análisis literario del diálogo, pero efectivamente me ha llamado la atención ahora por diversos motivos. Estoy totalmente zambullida en el asunto de los comuneros y he tenido que leer muchos textos de época. Me ha llamado la atención enormemente que este de Maldonado fuera el más temprano, aunque quedó inédito, y me he preguntado mucho por ello, y es porque, en efecto, no es una simple relación, no es un texto histórico, no es un tratado histórico, sino que se sirve de la literatura para, además de dar noticia de hechos y con una fidelidad enorme, ahora comentaré esto, pero incorporar toda la potencia de la argumentación y del contraste de opiniones, de pensamientos y de ideologías en un hecho tan sumamente controvertido como fueron las comunidades. Entonces, ese confrontamiento, pero a la vez desdoblamiento entre Maldonado y el portugués es verdaderamente muy, muy logrado. Aunque, como os digo, bueno, es habitual el congreso que se va a celebrar con motivo de esta conmemoración ahora en mayo, pues lleva como lema una de las frases de Maldonado, es decir, es un diálogo que ha sido muy utilizado por los historiadores por su
intento de ser objetivo, profundo, y además porque nos transmite noticias cotidianas verdaderamente vívidas, que nos meten en... De hecho, uno de los fragmentos que hemos elegido y la parte que hemos compartido en la lectura Alejandro y yo, pues es quizá de las más citadas de Maldonado, cuando cuenta todos esos bulos, esas fake news que corrieron desde los primeros momentos para alentar el alzamiento del pueblo con falsas imposiciones fiscales. Y bueno, se venía citando esto de Maldonado hasta que a principios del siglo XX, a través de una biblioteca de un bibliófilo, la biblioteca del Duque de Cerclès de Tilly, localizaron un pliego suelto con estas falsas imposiciones fiscales y unas coplas en alabanza de Padilla, ¿no? Entonces, pues si os apetece os lo puedo mostrar un momento, y además en el, bueno, foto directa del original, porque es muy curioso, y además sabemos que hubo distintas versiones de la noticia falsa, ¿no? Y esto lo recoge muy bien y lo pondera muy bien Maldonado en esto que hemos visto. En un minuto comparto... perdona, vamos a ver, sí, yo creo que lo tenía aquí. Sí. Vamos a ver. Compartir pantalla, ¿dónde está? Uy, se me ha ido la posibilidad de compartir pantalla. Presentar ahora. Una ventana. Esta. Pero lo voy a poner a un tamaño para que podáis verlo un poco a página entera. Además es muy curioso porque es un pliego. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí. Es un pliego suelto en folio. Y recordad que solo se conocían 3 intentos, bueno, que se ha dicho pues incunable. Realmente de los 3 solo lo son 2, otro está por ver. Pero luego ha aparecido esto. El motivo de que sea en folio es muy claro, porque por un lado es un documento que se quería exponer como cartel, ¿no? Pero va acompañado, entonces aquí están todo lo que habían supuestamente establecido como impuestos pues en todas materias de primera necesidad. En esta versión no está recogido lo de una moneda de oro por cada hijo y por cada hija y por cada teja y por cada cabeza, ¿no? Pero sí tenemos otros documentos manuscritos que lo cuentan. Y después van ya las coplas hechas al muy magnífico señor, el señor Juan de Padilla, capitán general, y que son tempranas porque, bueno, recoge cuando Juan Bravo va a Toledo a pedir ayuda para que se unan los toledanos a Segovia, y ese es el momento en que se relata, pero se corta ya, no alude al terrible suceso del incendio de Medina del Campo, donde estaba todo el arsenal y la munición del ejército real. Y luego llegaba aquí esta anotación preciosa, una regesta de época, donde como curiosidad tenemos uno de los usos más tempranos del término libelo. Entonces, claro, esto se consideró como un libelo. Y bueno, como nada, es una curiosidad, pero es bonito, y sobre todo eso, que coincide por realidad, historia y literatura. Sí, yo creo, Mercedes, como has señalado, que una de las características de muchos de los diálogos también es esa, ¿no? Ese carácter casi cronístico que tienen muchos de ellos y que se ve muy bien, por ejemplo, en algunos diálogos de Luciano, ¿no? Si nos remontamos mucho más atrás.
pero sí confluye ese componente de transmisión de ideas, de opiniones y ese apego al momento histórico en el que se desarrollan, en el que se producen esos diálogos, ¿no? Que me ha parecido muy interesante y que luego, como bien sabes, se produce también en la literatura propagandística de finales del 17, principalmente, con la figura de don Juan José de Austria, Initar, etcétera, y bueno, que vemos ahí que están esos primeros textos que son origen de todo lo que vendría después de la literatura propagandística, principalmente en diálogo, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante tu intervención por eso, porque yo he leído algunos de los textos propagandísticos en diálogo de finales del 17, como bien sabes, y veo que hay otras cosas que se han escrito antes que ya tienen ese componente, ¿no? Y ese componente cronístico del que nos estás hablando. Pero muchos textos, Germán. Hay muchos textos ya en el 16 que tienen ese componente propagandístico y cronístico. Y en el fondo, el propio de Alfonso de Valdés del Saco de Roma, aparte de ser crítico, es también cronístico y propagandístico. Sí, pero propagandístico no hay tantos. Es decir, yo me refiero al carácter propagandístico de los diálogos, como el que tienen los diálogos de finales del 17, que son campañas casi de opinión pública, ¿no? Es decir, ideas sociales hay en todos, obviamente, y carácter cronístico hay en pero el textos, propagandístico de determinados personajes, o sea, de defensa de un personaje en concreto, sí los hay, y de defensa de una postura concreta sobre un debate que está en abierto, que en ese momento cosas que se están discutiendo, y el diálogo se posiciona abiertamente sobre una de esas posturas. Yo creo que eso sí que hay. No es una literatura propagandística como la que te estoy diciendo, ¿no? Como la que vendría después en el 17, que aprovecha la opinión de masas, es decir, que es cuando se origina la opinión de masas, ¿no? Entonces, ese germen está en esa literatura, principalmente, bueno, como ha dicho Mercedes, ya aparecen esos textos que efectivamente, como tú bien dices, se puede dar un debate, se pueden ofrecer diferentes opiniones, pero ese componente de opinión de masas que aparecerá sobre todo al final del 17, no está tan presente antes. Es decir, si hay textos en los que si se ofrecen esas perspectivas o se intenta alabar la figura de alguien, pero vamos, al menos yo no lo considero literatura propagandística como tal, ¿no? Como la que teníamos después en el 17, a finales del 17, que es cuando aparecieron las gacetas, etcétera. Creo que Catalina tenía la mano levantada, ¿puede ser? Hola, nada. Que nada, solo os quería decir que me han encantado todos los textos. Y bueno, a raíz de lo que estáis diciendo, bueno, querría destacar que, bueno, por supuesto que habláis del diálogo como género de ideas, pero también querría decir que estas ideas, aun cuando el diálogo es de circunstancias, como en el caso de Motus Hispaniae, estas ideas al final tienen un componente universal que además, aparte del interés filológico o histórico que tenga el texto, pues no sé, nos hacen pensar y nos hacen sentir, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, el diálogo sobre los comuneros a mí me parece que tiene mucha emoción. Por ejemplo, en ese sentimiento de injusticia, y a mí me ha gustado también especialmente el de Gracián, porque te está hablando un señor, por decir de alguna manera muy, bueno, para hacer un poco de broma, un señor del 17 te está diciendo, hablando del tiempo que le lleva a un hombre perfeccionarse, madurar, ¿no? O sea, hoy en día que vamos todos como pollos sin cabeza y parece que todo tiene que ser ya, es como que escuchar el diálogo de Gracián reconforta el alma. Yo me he sentido muy bien escuchando ese diálogo. Y nada, era eso lo que quería decir, que por eso también tiene sentido esta lectura, ¿no? Que aparte de leer los textos como eruditos, ¿no? Pues que se pueden llegar a cualquier persona que se interese
les interese un poco, ¿no? Y eso era lo que yo quería señalar. Sí. Bueno, Emilio quería también hablar. Emilio. Sí, solo quería decir que realmente me parece increíble que Catalina diga esto y te hace recuperar toda la fe en todos nuestros doctorandos, estudiantes y colegas, porque efectivamente, bueno, él ya estaba en desacuerdo con todo lo que le rodeaba en su época, pero ahora estaría mucho más, porque precisamente ha tenido una lectura posmoderna, porque desmontaba ya en pleno barroco, que es una época de escenarios y de falsedades, ¿no? Y él lo desmontaba todo. Pero me parece increíble lo bien que has captado la esencia del asunto y cómo pues él defendía eso, ¿no? Pero lo defendía desde su primera línea. Fue lo primero que dijo, hombre en su punto, y luego lo repite aquí. Y es curioso, efectivamente, cómo dice eso, ¿no? Que dice, qué fácil es, cuánto cuesta hacerse y qué fácil es luego, después de una vida haciéndolo bien, meter la pata en un momento y estropearlo todo, ¿no? Pero bueno, ha ganado usted un ejemplar del oráculo manual que le entregaré cuando quiera pasar un día por mi despacho. Nada, ahora, yo siento haber llegado un poco tarde porque tenía clase y me he incorporado en cuanto he podido, por eso no he podido escucharos a todos, pero la parte que he oído también me ha gustado muchísimo. Y enhorabuena a los que he escuchado, que han sido los últimos. Muchas gracias, Emilio. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, María Jesús. Pero mi intervención es simplemente para dar la enhorabuena tanto a los que os habéis encargado de la selección como a los que habéis participado. Me ha parecido una sesión fabulosa y estoy emocionada. Y en cuanto a Gracián, me ha parecido maravilloso el diálogo y me ha recordado mucho, y perdonad porque siempre llevo el ascua a mi sardina, lo de los 7 años, porque los cuentos de Celia, o sea, Elena Fortún presenta a Celia y dice, tiene 7 años, la edad de la razón. Entonces, a mí siempre me ha parecido que, bueno, toda esta historia de dividir las edades y todas estas consideraciones de la persona que se hace, sumamente interesantes. Me ha parecido magnífica la sesión, de manera que enhorabuena a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario más. Y si no, pues siempre nos queda la opción de posponer la pregunta hasta ver el resto de diálogos el miércoles a la sesión a la que estáis todos invitados. Que lo sepáis, que se os espera. A los que podáis, a los que podáis. Bueno, ya sabéis. Yo me pregunto porque, bueno, me tengo que ir ahora, pero el miércoles además me conectaré un poquito al principio, pero luego me han convocado a otro acto a las 5 en el que tengo que participar, entonces me tengo que cambiar luego de sesión y no, el miércoles no podré ver a todo el mundo, entonces pido disculpas ya de antemano, ¿de acuerdo? Ya lo veré en la grabación. Claro. De acuerdo, no te preocupes. Pues nada, de todas formas, como decías, ahora vamos a subir las grabaciones a nuestro canal de YouTube, o sea que se podrán ver ahí. Y si no habéis podido ver las primeras, como el caso de Emilio, podéis acceder a esas grabaciones que subiremos, esperemos que sea a partir de la semana que viene. Bueno, pues sin más, os emplazamos a la segunda sesión, que será pasado mañana, este miércoles, a partir de las 4:30, donde desarrollaremos la lectura dramatizada de 4 diálogos más. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos.